Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a un video del canal. El día de hoy nos encontramos en un lugar que se conoce como Laguna de Fraijanes. Este lugar es un lugar especial, más que todo para fines de semana, venir con la familia, hacer un día de picnic en la montaña. Este lugar se ubica más o menos a unos 1600 metros sobre el nivel del mar y se ubica de camino hacia el volcán Poás. Ya tenemos un video ahí por si quieren ir a verlo. Este lugar tiene mucha historia. Y la forma en la que se creó y cómo inició todo, la verdad es que es una historia un poco triste. Quiero explicárselas, pero eso lo vamos a ver ahorita. Porque primero quiero que entiendan qué es este lugar y más o menos cómo se ve. Entonces vamos allá, vamos a verlo. Hay muchas cosas acá para hacer. Hay canchas de fútbol, canchas de básquetbol. Su atractivo principal es la laguna, claramente. Esto está en la zona de Fraijanes y por eso la laguna se conoce como Laguna de Fraijanes. Entonces vamos más o menos a ver cómo se ve este lugar. Ok, gente, entonces rápidamente déjenme explicarles un poquito la historia de este lugar. En 1888 en esta región se dio un terremoto, un fuerte terremoto que no solamente afectó la zona de Alajuela, pero principalmente esta zona. Lo que pasa es que acá, donde se ubica este lugar, había un trapiche. Este lugar específicamente se encuentra en las faldas del volcán Poás, y en aquel entonces no eran más que potreros, solamente había una familia que vivía aquí y ellos son los que tenían el trapiche. Lo que pasa es que con este terremoto, entre los estragos que hizo este terremoto, se dio un hundimiento en esta zona, justamente en esta zona, lo que, como digo, eran potreros básicamente. Ese terremoto lastimosamente destruyó el trapiche y arrastró no solo al dueño de la familia, sino también a sus hijos. Murieron 4 de ellos junto con él. Esa es la parte triste de esta historia. Y todo se arrastró hasta la parte donde se dio el hundimiento. Entonces, producto de este hundimiento, eso también afectó un poco los ríos, el río Tambor. Y más que todo por tema de aguas fluviales, este hundimiento fue generando que las aguas se fueran estancando en este hueco básicamente que se había formado. Entonces, a tal punto que llegó a formarse un lago. Entonces ese lago en medio de este lugar se volvió mucho después un atractivo, haciendo ese lugar ya no solamente un lugar de potreros, sino un lugar con un atractivo que era este gran lago. Y pasa mucho que este lago, como depende tanto de aguas fluviales, de aguas de lluvia, se seca, en temporada seca se seca mucho y en temporada de lluvia se vuelve a llenar. Entonces pasa mucho, digamos que en este proceso, secándose, llenándose de nuevo, pero se volvió en un atractivo. Ok, gente, entonces este lugar se crea en 1982 y se crea con la idea de hacerlo un atractivo, puesto que ya teníamos el lago. Entonces se comienzan a construir muchas cosas. En el principio se construían muchos senderos de madera, luego se cambiaron por senderos ya pavimentados. Tenemos muchas cosas ahora. Ahora el lugar está lleno, como dije, de canchas de fútbol, canchas de básquetbol. Hay un montón de ranchos donde la gente, si vienen temprano, se pueden quedar con ellos, tienen electricidad y demás. Hay zonas de camping por acá, hay cabañas que ahorita vamos a estar viendo. Entonces hay muchas cosas y muchos atractivos en general en el lugar que quiero estarles mostrando. Entonces vamos para ello. Como podemos ver, estamos en temporada seca y como explicaba, el lago en temporada seca se suele secar porque este lago depende mucho de aguas fluviales, aguas de lluvia.
Entonces, cuando estamos en época seca como esta, por lo general gran parte del lago se seca. Allá está la concentración de agua, entonces hay senderos para ir a darle toda la vuelta al lago. Entonces ahorita vamos a ir un poco más de cerca de la parte donde sí está el agua concentrada. Siempre queda agua, algo de agua, o sea, por más de que se seque, siempre le queda agua al lago y bastante. Pero sí tenemos ese efecto en época seca. Sin embargo, en época lluviosa se llena todo, al punto que tenemos ese puente allá, porque por lo general esto en época lluviosa está lleno de agua en todo esto que ahorita tenemos aquí. En esta temporada seca se puede incluso caminar por estas zonas. Obviamente, como esto pasa tan húmedo, cuando el lago se llena, entonces se hunde un poco incluso los zapatos en la tierra. Este lago, cuando está en su máxima expresión, lleno de agua, por lo general tiene una profundidad de unos 6 metros de profundidad máxima. Ahorita claramente es menos porque no está tan lleno por la temporada. Sin embargo, no deja de verse muy bonito. Obviamente, como es agua estancada y como este lago se formó por un terremoto y ahora es un hueco lleno de agua, la tonalidad del agua es esta. Obviamente el agua, al estar estancada, agarra este color verde porque es agua de lluvia, no tiene ni entradas ni salidas. Bueno, obviamente las entradas de agua son por medio de la lluvia. Sin embargo, no tiene salidas. Entonces, obviamente el agua, al estar estancada, tiene esta tonalidad. Ok, gente, ahorita nos venimos a caminar por estos bosques que son parte de la laguna de Fraijanes. Hay senderos acá donde se puede venir a caminar por esa parte. Algo que quiero explicar es sobre un tema muy interesante que muchas veces no le ponemos atención, y es un efecto que pasa en Costa Rica. Pasa esto, ahorita estamos en un bosque, como podemos ver, de pino. El pino es una especie de árbol que no crece de forma natural en Costa Rica. Sin embargo, tenemos bosques como estos, y déjenme explicarles el porqué. Una época en Costa Rica en la que, con una muy buena intención, personas comenzaron a sembrar este tipo de árboles. ¿Qué pasa? Este tipo de árboles, como comenté, no son especies que crezcan de forma natural en Costa Rica. Sin embargo, se sembraron con un buen propósito. Como bien sabemos, esto es un lugar de montaña, y así como en muchas partes de Costa Rica se dio este efecto.
Los lugares de montaña en Costa Rica, al ser un país donde llueve y llueve mucho, entonces pasa el efecto de que las lluvias producen muchos desbarrumbes. Entonces, estos árboles ayudan demasiado con los desbarrumbes. Cuando ellos crecen, las raíces hacen que la tierra se amarre y evita los desbarrumbes. Sin embargo, si bien las personas que lo sembraron lo hicieron con una buena intención, no sabían que ecológicamente esto podía llegar a afectar en un futuro. Ahora, quiero aclarar que en un lugar como este, el efecto no es tan grande, porque en un lugar como este el bosque de pinos en realidad es relativamente pequeño. Sin embargo, sí pasa que en lugares de Costa Rica se dieron siembras de bosques de este tipo bastante grandes y esas sí llegan a afectar un poco. ¿Qué es lo que llega a afectar? Que para que entendamos esto, Costa Rica es un país ubicado muy cerca del Ecuador. Entonces, al estar ubicado cerca del Ecuador, nosotros tenemos un clima tropical. Sin embargo, la geografía de Costa Rica es una geografía muy bendecida. Costa Rica es un país que tiene montañas, que tiene valles, que tiene planicies, tiene de todo. Entonces, esa geografía, más que todo, las montañas, al ser tan altas, porque hay montañas muy altas en Costa Rica, la más alta es el Cerro Chirripó con 3.820 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas montañas tan altas provocan que hayan microclimas derivados del clima tropical. Estos microclimas crean diferentes ecosistemas. No es el mismo ecosistema que tenemos en una montaña alta que el que tenemos a mitad de montaña al que tenemos en las planicies. Entonces, estos microclimas crean una biodiversidad muy grande en Costa Rica. En los bosques de Costa Rica se da un crecimiento de naturaleza muy biodiversa y con una competencia muy leal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de los bosques de Costa Rica tenemos esto, tenemos biodiversidad, especies incluso endémicas, especies de mucha importancia tanto para Costa Rica como para el mundo, que están en un crecimiento, como digo, de una forma leal en la que todos crecen luchando. Como sabemos bien, en la naturaleza siempre va a haber una competencia por la supervivencia, tanto en especies de animales como en especies de plantas también. Y esto pasa en los bosques también. Entonces, tenemos una competencia justa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando traemos una especie que no es de acá y una especie como esta a un clima como este, un clima tan favorable como el clima de Costa Rica, esas especies de pinos comienzan a crecer y crecen muy rápido y muy fuerte. Entonces, básicamente, estas especies se apropian del ecosistema, se apropian de las riquezas tanto en el suelo como también de la parte del sol. Como sabemos, el proceso de fotosíntesis es sumamente importante para las plantas en general. Y estos árboles, al crecer tan rápido, se apropian del proceso de fotosíntesis, se apropian de los minerales en la tierra, con sus raíces crecen sumamente hacia todos lados. Y como podemos ver, destruyen el ecosistema alrededor. Entonces, como vemos en un bosque como este, no sé, Alexa, si me puedes ayudar grabando alrededor, no hay nada, o sea, no hay nada más que los pinos. En el suelo no crece nada, porque ellos se apropian del ecosistema y básicamente destruyen el ecosistema de Costa Rica para crear un ecosistema solamente en el que ellos son la única especie acá. Y como vemos, en el suelo no crece nada más que no sean ellos. Y como vemos en un bosque como este, pasa mucho que la luz que llega del sol es sumamente poca, porque si caminamos en un bosque como este, hay sombra en todas partes. Y esa sombra es debido a este mismo proceso en el que ellos se adueñan de la luz del sol y se adueñan de también todos los nutrientes de la tierra y todo lo que las demás plantas y árboles necesitan para sobrevivir. Entonces, como digo, en un lugar como este no afecta tanto porque en realidad el bosque es pequeño y llega hasta cierto punto. Entonces, ahorita vamos a ver el cambio porque acá también hay senderos del bosque normal de Costa Rica donde es biodiverso y hay plantas de todo tipo y árboles de todo tipo. Sin embargo, en esa parte únicamente lo que vamos a ver son pinos y nada más. Entonces, en un lugar como este, repito, no es tanto el problema, pero hay lugares como por ejemplo el bosque de Prusia, donde ya esto puede llegar a ser un problema, porque el bosque sí de pinos es tan grande que ya empieza a interferir más bien en el bosque de Costa Rica. Y eso ecológicamente claramente está afectando la naturaleza propia de Costa Rica. Sigamos caminando para que veamos un poquito más y para que veamos también el bosque normal de Costa Rica, cómo se ve. Gente, quiero que veamos eso. Acá tenemos el bosque de pinos, justo de todo lo que les estaba hablando. Y veamos la diferencia tan abismal. Véanlo bien, vean el suelo, vean los pinos, solamente ellos acá. Y acá termina el bosque de pinos. Tenemos este puente y al otro lado tenemos el bosque costarricense. Vean la diferencia tan abismal de una competencia leal.
y una competencia desleal en la naturaleza. Acá no hay más que pinos. Acá al otro lado del puente comenzamos a ver la exagerada biodiversidad en una competencia leal, donde todos pueden luchar por sobrevivir, todas las especies de plantas y árboles. Tenemos este puente así tan hermoso y al otro lado tenemos esta naturaleza increíble. Veamos, gente, vean la cantidad de árboles y diferentes especies de plantas que tenemos de este lado. Y estamos al otro lado, ya están el bosque de pinos y acá está el bosque costarricense. Claramente este también es un bosque perenne por el hecho de que hay mucha humedad y es una zona montañosa. En las zonas montañosas de Costa Rica hay mucha humedad y en general en Costa Rica tenemos mucho bosque perennifolia, que es el que les he comentado muchas veces, que es el que siempre se mantiene verde y a los árboles no les es necesario botar sus hojas para sobrevivir porque hay suficiente humedad, pero en una competencia leal como esta, donde quiera que veamos tenemos verde alrededor. Acá vamos saliendo del sendero y ya les muestro dónde termina. Aquí es donde terminamos, gente, en el mismo lugar donde empezamos este video, pero ya estábamos. Y acá es donde venimos a salir después de los senderos. Así que una vez más, como siempre, chicos, les quiero agradecer por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por ver un video más del canal. Vamos a estar subiendo mucho más contenido sobre lugares interesantes en Costa Rica, aprendiendo más sobre la naturaleza, la historia de este hermoso país. Compartiendo, como siempre lo he dicho, un poquito más de mi profesión con ustedes y que puedan aprender un poquito de estas cosas tan interesantes. Entonces, como siempre, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, espero que se suscriban, dejen su comentario por ahí, dejen un like y nos vemos en el próximo video. Chao.